pues muchas gracias damos al Señor porque hoy nos ha prestado la vida, nos ha regalado la salvación, nos da salud, fuerza, todo, ¿verdad? ¿Cuántos verdaderamente le dan gracias al Señor por lo que Él es con nosotros, hermanos? ¿Verdad? Y a pesar de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos tienen calor, hermanos? Yo ando sudando, ¿no andan sudando ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a prender al refri. No, no sé. Pero ¿verdad que está calientito o yo ando en fuego? ¿Eh? No, pero estamos bien, ¿verdad, hermanos? Quiero compartir la palabra. Todos hemos venido a eso, ¿verdad? Y bueno, la serie Aprendiendo a conocer a Dios. El tema es el tema número 10. Y el tema que hoy vamos a compartir es el Dios de toda sabiduría. ¿Cómo se llama el tema? El Dios de toda sabiduría, hermanos. Así que, pues, eso va a tratar nuestra enseñanza. Y pues quiero que vamos a poner mucha atención. Dile a tu hermano, hay que poner mucha atención. ¿Eh? A platicar al parque. No, eso no le digas. Hermanos, vamos a leer ahí una escritura y después vamos a ponernos en las manos de Dios una vez más y vamos a recibir su palabra. Juan capítulo 14, versículo 6. Y aunque usted no lo crea, cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, pues acuérdense que nosotros solamente somos escritores, ¿verdad? Toda la palabra viene de Dios. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Señor, ¿qué tiene que ver este versículo? Pero dése la tarea de entender el por qué, ¿ok? Al final se lo voy a explicar, pero quiero que piense un poquito. Juan capítulo 14, versículo 6, el Dios de toda sabiduría. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu bendita presencia en nuestras vidas, la gracia que has derramado, Señor, tu misericordia. Señor, somos inmerecedores de tanto, tanto amor, tanta paciencia. La verdad, Padre, que agradecemos y oramos que tu paciencia no se agote, Señor, pero también ayúdanos a no aprovecharnos, Señor, de tu paciencia. Ayúdanos a valorar cada día la oportunidad que nos das de ser mejores, Padre. Que tu Espíritu Santo nos impulse y nos dé ese dominio propio para fallarte cada vez menos y para darte la gloria, Señor, cada vez más a ti, Señor. Padre, prepara nuestro corazón para tu palabra, Señor. Hemos venido a aprender de ella, Padre. Usa mi vida, Señor, solamente como una bocina, Señor, que haga resonar tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Hermanos, miren, ya nosotros conocemos al Dios Todopoderoso, al Dios de amor, ¿verdad? Igual al Dios misericordioso, de toda compasión, como lo hemos aprendido. Pero ¿saben algo, hermanos? De hecho, estos mencionados antes son muy comunes. Y de hecho tú le preguntas a cualquier persona y te puede decir, no, sí, Dios amor, sí, Dios todopoderoso. Pero hablar del Dios de toda sabiduría, no cualquiera le sabe, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que, no. Pero no es muy común entender esta parte del carácter de Dios, o como bien se le conoce, un atributo de Él. Y bueno, y no solamente no es muy común, tampoco es muy conocido en qué nos beneficia a nosotros que Dios sea sabio. ¿Cómo opera la sabiduría de Dios? ¿Será acaso que Dios nos da algo de esa sabiduría? Ahora, ¿cómo podemos obtenerla? Pero también, ¿cuáles serían los impedimentos para recibirla? Pues hermanos, estas preguntas se van a contestar en esta enseñanza. Así que yo le pido que presten mucha atención porque Dios va a aclararnos la duda y vamos a aprender que este atributo es una gran bendición. Esta parte del carácter de Dios es algo especial como todo lo de Dios, ¿verdad? Entonces, y por último, también tenemos que aprender, ¿ok? ¿Cómo debemos de vivir conociendo ese atributo y carácter de Dios? Así que con esto en mente, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Muy bien? Dile a tu hermano,
Pon atención. ¿eh? Punto número 1. ¿Qué significa la sabiduría de Dios? Porque de ahí vamos a partir, ¿ok? Miren, esta palabra, sabiduría, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento es la palabra sacal, ¿ok? Y esta palabra, su significado es mirar, prestar atención. En el Nuevo Testamento, la palabra es Sofía. ¿Cuántos conocen a alguien que se llama Sofía? ¿Sí o no? Bueno, su significado es inteligencia y prudencia. Así que cuando mires una Sofía, dile, hey, ¿qué pasó, prudencia? Y ya, no me digas así, no, pues es el significado de tu nombre, ¿eh? Pero también es inteligencia, ¿ok? Miren, la sabiduría de Dios entonces es el perfecto juicio divino y la percepción que surge de su conocimiento infinito. Y esta sabiduría es algo que comparte Dios con sus criaturas, es decir, nosotros según nuestra necesidad y para el bien de Dios. Miren, la sabiduría de Dios es Dios ejerciendo plenamente su infinito conocimiento. Y sin embargo, se deleita en compartir esta sabiduría con sus criaturas. Una vez más nosotros, la sabiduría es un atributo comunicable de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que este tipo de atributos Dios lo comunica, le otorga el permiso a que el hombre pueda también compartir algo de este atributo. ¿Ok? Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad para tener sabiduría. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, podemos concluir que la sabiduría de Dios, ¿verdad? Proviene de que Dios todo lo ve, todo lo sabe y toma la decisión más inteligente para que se cumplan sus propósitos. ¿Ok? Resumiendo todo esto. Vamos al punto número 2 y aquí ya vamos a desarrollar más la enseñanza. Ahorita nada más fue para que entendiéramos el concepto, ¿no? La sabiduría de Dios en su palabra. Mira, hermanos, Dios se comunica a través de su palabra. Desde el principio nosotros podemos ver cómo Dios tenía esa estrecha comunión con el hombre. Después de que el hombre rechazó, ¿verdad?, esa comunicación directa por su pecado, se escondió, ya no quiso escuchar más a Dios. Dios estableció después de tiempo profetas, ya no hablaba él directamente con la gente. Profetas quien hablaran de parte de Dios, ¿verdad? Pero siempre Dios habla a sus hijos. Quizás su palabra a veces no se comprenda o se piense que no se va a cumplir su palabra. Pero escuchen, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios en el hablar impide que su palabra, hermanos, la sabiduría de Dios por su palabra hace que se cumpla sí o sí sus planes. Siempre se van a cumplir. Miren, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense, es muy importante esto que dice, hermanos. Miren, nomás quiero decir rápidamente. La lluvia y la nieve, que es el mismo, nomás que hay lugares que son más altos y hay nieve, etcétera, sirve para algo, ¿verdad? Para que cuando una semilla esté en la tierra, la ayude a germinar. ¿Ok? Quiero que entienda esto para que se dé cuenta que la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Ok? Dice, y la hace germinar. Después que una semilla germina, ¿qué hace? Produce un fruto. De ese fruto, la persona que siembra come. ¿Ok? Igual que la manera de eso se alimenta. Entonces, tiene un propósito. Ahora en el 11 dice,
Así como la semilla tiene un propósito, así será mi palabra, dice en el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo eso? Miren, hermanos, quizás su palabra se cumpla a veces de la manera que al hombre no le parece, por el pecado de nosotros, ¿verdad? Porque Dios quiere nuestra obediencia, pero en ocasiones el hombre no quiere obedecer. Entonces su palabra se cumplirá, como tiene un propósito, se va a cumplir. Y tiene que llevar a cabo actos que lleven al hombre a humillarse ante Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué fue lo que él? Ya se le había advertido, ¿verdad? Que fuera humilde, que reconociera que Dios es todopoderoso y él no quiso obedecer. Entonces Dios permitió que él pasara a un estado de como un animal, pero también Dios lo restauró. ¿Y qué fue lo que dijo después? ¿Verdad? Este rey reconoció ¿a quién? Al Dios todopoderoso. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Entonces, en este caso su palabra se cumplió, ¿verdad? Y ya Dios le había dicho que reconociera, pero él no quiso entender, entonces tuvo que llevar a cabo Dios actos para que su palabra se cumpliera. ¿Estamos entendiendo? Se puso un ejemplo. Entonces, miren, su bendita palabra, hermanos, tiene un plan. ¿Cuál es el plan de la palabra? Es la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Y este plan, escúchenme, sí o sí se cumplirá en aquellos que obedezcan la palabra. Y quienes la rechacen, pues escuchen la palabra, no va a fallar, ¿verdad? Pero el hombre es el que decide desviarse de los caminos trazados por Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es sabio, hermanos. Dios quiere que su palabra, hermanos, nosotros la podamos obedecer porque su palabra tiene un plan perfecto. Y si nosotros seguimos su palabra, hermanos, vamos a llegar a cumplir ese propósito sin tantas desviaciones. Porque su palabra nos anima, hermanos, su palabra nos fortalece y nos da esperanza. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. ¿Estamos ahí? Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles? Todos los escritos que estaban antes, hablando de la Biblia. Para nuestra enseñanza se escribieron. Ese es el propósito de la Biblia, hermanos. Usted este versículo se lo debe de guardar de memoria. Fíjense, ese es el propósito de la palabra. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Aquí viene a continuación. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué dice? Tengamos esperanza, hermano. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Nos da esperanza, hermanos. Si ven, hermanos, esta es la sabiduría de Dios en su palabra, porque en su palabra encontramos todo lo que necesitamos para agradar a Dios. Hermanos, si estamos desanimados, ahí leemos la palabra y nos anima. Si hemos cometido pecado, nos enseña que podemos arrepentirnos y de qué manera, ¿verdad? Nos da esperanza, hermanos. Esto es la sabiduría de Dios en su palabra, cómo Dios diseñó su manera de comunicarse y seguir hablando a sus hijos. A cada momento, hermanos, por medio de la palabra de Dios, la Biblia, en serio, no son letras muertas, amados hermanos. Es la voz y la sabiduría de Dios. Ningún otro libro, escuche esto, hermanos, tiene la armonía que la Biblia tiene. Si juntas a un escritor de hace 2000 años, sería casi imposible que se relacionara con algo del presente. Pues, ¿qué creen? La Biblia se relaciona con el presente. Alrededor de más de 40 autores de diferentes nacionalidades, oficios, escribieron los 66 libros que componen nuestra Biblia. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Y qué creen? Todos esos escritos coinciden con el mismo mensaje de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay armonía. Porque está la sabiduría, la inteligencia de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso la palabra, hermanos, la Biblia
téngalo como un tesoro muy valioso, porque ahí está el plan para usted y para mí. Ahí está la mente del Señor hablándonos para instruirnos. Amén. Así que hay que valorar y dar gracias a Dios, porque Dios nos dejó su sabiduría en su palabra. Muy bien. Entonces, miren, todos estos libros y todo coinciden en algo. ¿En qué? El hombre y su salvación. La restauración de la imagen de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios, hermano. En su palabra, Él dirigió a cada escritor para que no hubiera un error en sus escritos. Esto es sabiduría. ¿Entendimos, hermanos? Pues vamos a pasar al siguiente punto. Punto 3. La sabiduría de Dios en el plan de salvación. Fíjense, hermano, nada más la sabiduría de Dios. A nadie se le hubiera ocurrido hacer esto. Miren, en toda la historia podemos ver cómo el hombre ha intentado acercarse más a Dios, parecerse más a Dios, inclusive ser Dios, pero no lo ha logrado. Fue así como Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque escucharon que serían como Dios. Génesis 3:5, fíjense, 3:5 y 6. La serpiente, tipificada por el enemigo, dice esto en el 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ese es el fruto que Dios le había dicho a Adán que no comiera, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué dice el 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, muchos intentan hacer eso a su manera. Otros intentaron llegar a Dios por medio de obras humanas, pero también intentaron revelarse a Dios. Y sí, hermanos, si en dado caso estos hombres pensaron, si en dado caso Dios manda otro diluvio, pues que no nos pase nada a nosotros. Y es así lo que pasó en Génesis capítulo 11, versículo 4 y 5. Fíjense lo que pasó ahí. Génesis 11, 4 y 5. Dice, y dijeron, vamos, Génesis 11, 4 y 5. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, fíjense, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, ¿verdad? Que edificaban los hijos de los hombres. Y hermanos, así, pues, así su pueblo una y otra vez fueron rebeldes a Dios. El enemigo, hermanos, cuando engañó a Eva, pensaba que ella tenía el poder absoluto sobre el hombre. Pero lo que no se imaginaba, que a Dios nadie le toma por sorpresa. Entonces, el pueblo de Dios una y otra vez fueron esclavos de pueblos paganos por no obedecer a Dios, pero después pasó algo, hermanos. Los 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir aquí? Que Dios no mandó a ningún profeta por 400 años. Y ¿sabe qué? Aquí se pensaba que ya se había olvidado Dios de su pueblo. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Vamos a ver ahí. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Okay? ¿Listos? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Perdón. Como podemos ver, hermanos, hasta ese tiempo
el ser humano había intentado muchas maneras de acercarse a Dios, de ser Dios y todo lo demás, con tal, hermanos, ¿verdad? De hacerse un Dios a su manera. Pero la Biblia nos enseña, ¿qué? ¿Qué nos enseña la Biblia? Proverbios, vaya conmigo, Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Recuerda esta idea. El hombre ha intentado acercarse a Dios, ser Dios, y todo lo demás, hermano, con tal, ¿verdad? De acercarse a Dios a su manera, por su propio camino. Pero la Biblia nos enseña esto, hermanos, en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Estamos ahí, Proverbios 14, 12 dice, hay camino, ¿qué? Que al hombre le parece derecho, por ahí voy a andar, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, porque los pensamientos de los hombres nuestros pensamientos son temporales y con muchas fallas, pero fíjense lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Hermanos, los pensamientos de nosotros los hombres son temporales y tienen muchas fallas, hermanos. Pero los pensamientos y caminos de Dios, perdón, del Dios de toda sabiduría son muy distintos. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Muy bien, Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? El hombre entonces siempre quiere tomar sus propios caminos o atajos para llegar a Dios, pero es imposible, hermano. Miren lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13, 14, mientras llega ahí. Ando con todo, Mateo 7, 13 y 14. Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 14, ¿verdad? Y mientras usted busca Juan capítulo 14, 6, vaya buscando ahí Juan 14, 6. Juan 14, 6, vaya buscándolo. También, hermanos, Jesús aclaró esto. Y hermanos, la verdad, no hay otra opción de cómo llegar a Dios. No hay. No le busque. Jesús trazó algo y dijo esto, Juan 14, 6. Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy, ¿qué? El camino, ¿qué más? La verdad, ¿qué más? Y la vida, Juan 14, 6. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok, hermanos? ¿Sí alcanzan a ver bien ahí el versículo? ¿Todos lo miran o no? Levanten la mano quien no lo mira. ¿Todos lo ven bien? Bueno. ¿Ok, hermanos? Entonces, miren. Entonces, ¿qué quiere Dios que podamos aprender de Él? Que es el Dios de toda sabiduría, hermanos. Recordando que la sabiduría es la inteligencia de Dios en cada acción, que todo lo que Dios hace es con un propósito y jamás se equivoca. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, présteme atención, Dios sabía que el ser humano iba a fallarle, no le tomó por sorpresa, pues. Y desde ahí su sabiduría trazó un plan, un camino por donde el hombre llegara a él una vez más, y esa vez iba a ser para siempre. Aunque el enemigo del hombre
intentó destruir este plan, ¿qué podemos ver? Que Dios trazó el camino para que no hubiera error. ¿Y cuál fue? Enviar a su Hijo para vivir la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir, ¿verdad? Para eso lo mandó, hermanos. Y morir sin pecado para pagar la deuda que nosotros no íbamos a poder pagar. Teníamos ante Él. Nadie podía pagar esa deuda, hermanos. Ningún hombre puede cumplir ese requisito. Por lo mismo, Dios se hizo hombre. ¿Saben por qué? Porque nadie puede arruinar los planes de Dios, hermanos. Nadie. Entonces podemos ver la sabiduría de Dios en el plan de salvación. ¿Y cuál es la culminación de este camino? Que un día el hombre estará en ese Edén, en esa casa de Dios para siempre. ¿Saben para qué? Para que se cumpla lo que Dios quería hacer en el Génesis. Que el hombre viviera en el huerto teniendo comunicación con Él a la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Hágale como el meme. ¿Quién inteligente Dios? ¿Sí o no? A mí no se me hubiera ocurrido eso. Hombre, a la primera ya los extermino, como los hijos del trueno, ¿verdad? Pero esa es la sabiduría de Dios, hermanos. Pongan atención. Ese es el plan del Señor, hermanos. Que nosotros un día podamos tener esa comunión con Él a imagen de Dios. Un día se va a lograr, hermanos. ¿Entendimos, hermanos, cómo opera la sabiduría de Dios? Y así es en todos los aspectos, amados hermanos. Hay muchos, obviamente, pero yo lo que quiero es dejar plasmada una clase, pero también una predicación, ¿me entiende? Para que usted pueda comprender a qué se refiere la sabiduría de Dios, pero también aplicarla a nuestra vida. Muy bien, pues amados hermanos, hasta aquí ya aprendimos lo que es la sabiduría de Dios y cómo ésta se muestra en la Biblia en dos aspectos, en la sabiduría de Dios en su palabra y la sabiduría de Dios en la salvación. Pero entendimos el punto, hermanos, ¿qué es lo más importante? O sea, entendimos ya esto. Ahora, el punto que es lo que nosotros nos atañe en esta noche es ¿qué tiene que cambiar mi vida? ¿Qué debo de cambiar? ¿Cómo debo de vivir al conocer que Dios es un Dios sabio? Si nosotros sabemos que Dios toma las decisiones correctas, basadas en su inteligencia, y que esas decisiones cumplen sus propósitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Porque adivinen que la sabiduría de Dios es un atributo que Dios comparte con nosotros. Y esto nos va a llevar a nuestro último punto, hermanos. Ya conozco la sabiduría de Dios. Y dile a tu hermano, ¿y ahora qué? Ya conozco la sabiduría de Dios. ¿Y ahora qué? Hermanos, hay una buena pregunta mientras si quiere ir. Hermano, yo me puedo esperar, si usted les gusta agarrar su Biblia, yo lo espero, en serio, yo no traigo prisa. Me dijeron el hermano José que hasta las 12 tengo para predicar. Vaya a Eclesiastés capítulo 2, 26. Yo lo espero, hermano. No pasa nada. Pero le digo, si usted se complica leer ahí el libro, quiere voltear aquí a la pantalla de plasma de 100 pulgadas, no se crean. Pero sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí? O no, es que me interesa saber, hermano. ¿Sí? Muy bien, qué bueno. Pero si no, usted lea en su palabra, se alcanza a ver, ¿verdad? Porque hay unas Biblias que las letras son 100, ¿verdad? ¿Cuántas las necesitamos de esas? Eclesiastés 2.26 dice, antes de decir eso, mientras usted llega, yo lo espero. Dice en el desafío, ahora que estuvimos ahí, un pastor, no recuerdo bien para no mentir, dice que estaba predicando el pastor y pues la tecnología siempre ¿verdad? A algunos nos gana, otros ahí vamos, pero pues suponiendo en un celular, en una tableta, si queremos que la letra se haga más grande, ¿qué hacemos? Lo hacemos así, ¿verdad? O sea, le picamos ahí y se hace más grande. Dice una vez que un pastor estaba predicando y traía notas escritas. Dice que las miraba y les hacía así. Pero pues no se hacía grande. Y dice que un hermano que estaba allá le hizo. Ya, la costumbre, ¿no? Bueno, Eclesiastés 2.26, ¿ya está ahí? Muy bien, vamos a leer ahí. A ver, entiende esta pregunta. ¿A quién Dios le da sabiduría? ¿A quién?
Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, aquí lo que podemos traducir, hermanos, que es al cristiano, es al que le da sabiduría, Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Miren, hermanos, el apóstol Pablo puede ir buscando Colosenses capítulo 1, versículo 9. Miren, para que no batalle, Colosenses 1, 9 está antes de Colosenses, está después de Colosenses 1, 8. Sí, ya con ese llegó, ¿no? Miren, el apóstol Pablo, hermanos, oraba. Fíjense, es bien importante esto. Oraba de esta manera. Oraba por los hermanos de esta manera. Y saben, hermanos, usted y yo debemos de acuñar esta oración. Debemos de hacerla nuestra para aprender a orar de esta manera, hermanos. Porque la verdad es muy importante orar así. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Usted no le dé pena, hermanos, si está ojeando, no pasa nada. Así va a aprender a usarla, si ya la sabe, o si no, pues ahí. Yo al principio, hermanos, antes de que ahora con los ojos cerrados sé dónde no te crees. Pero al principio me iba al índice, o sea, no le batalla, hermano, no le dé pena. O como hay unas Biblias que ya traen, ¿se acuerdan de esas Biblias? ¿Cómo se llaman? Que traen los libros ahí, las llantitas. Y una Biblia, ¿verdad? Si saben lo que les digo, que tienen los nombres de cada libro, así para que usted más fácil pueda ayudarle. Pero muy bien. El apóstol Pablo oraba de esta manera. Miren, Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos, escuchen, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este pastor Pablo oraba por Colosas, la gente que estaba ahí, para que los hermanos Dios los llenara de sabiduría. ¿Se da cuenta, hermanos? Dice conocimiento, pero con toda sabiduría. El conocimiento sin sabiduría trae tropiezo. Por eso es importante la sabiduría, hermanos. Pero ¿para qué más nos sirve la sabiduría? Vamos a ver ahí en el versículo 10. Y ya estamos con los 1:9, pero el versículo 10. Fíjense cuál es el propósito de que usted y yo podamos ser llenos de sabiduría, del conocimiento de Dios. ¿Para que qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento, hermanos, con sabiduría nos lleva a producir buenos frutos. Es decir, un caminar correcto y maduro en Cristo, hermanos. Las decisiones que tomaremos con sabiduría y conocimiento serán las correctas si las hacemos verdaderamente con esa sabiduría e inteligencia de parte de Dios. ¿Verdad? Vamos a orar nosotros, ¿verdad? En nuestros tiempos de oración y vamos a pedirle a Dios cómo actuar, qué hago en esta situación, Señor. ¿Verdad? Vamos a abrir la Biblia y a leer ahí la Biblia, vamos a escribir cómo Dios quiere que nosotros reaccionemos ante las distintas situaciones. Hermano, no crea que si usted abre la Biblia en Proverbios, en Salmos, donde usted la abra, hermano, hay aplicación para nosotros, hermano. Cuando David estaba en angustia, él escribió que Dios era su refugio, roca mía, castillo mío. Allí es, Señor, cuando yo esté en tribulaciones, voy a orar de esa manera. O sea, está llena de sabiduría la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Pero tenemos que saber usarla. Ok, hermano, entonces miren, la sabiduría de Dios, hermanos, en nosotros es una grande bendición. Dejarnos guiar por Dios, pero por el contrario, perdón, es penoso, hermanos, cuando nos conducimos según nuestros deseos y pensamientos. Porque ofendemos a Dios y a los demás. ¿Nos damos cuenta, hermanos, qué gran bendición es parecernos al Dios de toda la sabiduría? Aunque la de nosotros es muy limitada, la verdad. Pero si lo usamos, le damos gloria a Dios y seremos testimonio para los demás. Pero escuchen, pero quizás diga, sí, está bien, ¿verdad? Lo que tú dices, pero yo quiero tener esa sabiduría. ¿Cómo le hago? Bueno, hermanos, una vez más, la Biblia, hermanos.
No creas que te iba a decir, mira, agarra un vaso, échale sal, da 3 pasos para adelante, 4 para atrás, un brinco y ya la tienes. No, o sea, no es porque te vayas a un campamento a orar, no. Mira lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 5. Diga conmigo, todo está en la palabra. Ahí es la sabiduría de Dios, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si tú dices, no, es que yo la sabiduría ni la puedo ver, o sea, no, todos la tienen menos yo. ¿Qué hago? Bueno, dice, y si alguno de vosotros, ¿qué dice? Tiene falta de sabiduría, sencillo. ¿Qué dice ahí? Pídala a Dios, hermano, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escuche, hermano, si tú eres hijo de Dios, algo de esa sabiduría ya la tienes. Ya la tienes, hermanos. Escuchen aquí, hay que leer con detenimiento. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo se nos dice? Dice Santiago, si alguno tiene, escuchen, falta de sabiduría, es decir, saber cómo usarla, saber cómo o tener más sabiduría, cualquiera de las dos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Si tú tienes sabiduría, pero no la sabes usar, o si quieres más sabiduría, hay que pedírsela a Dios, hermano. Hay que pedírsela a Dios. Pero quizás digas, pero si entro en esa petición, o sea, ¿qué dice el texto? ¿Para quién es o qué? Bueno, dice la Biblia que es para todos, ¿sí o no? Todos sus hijos, obviamente. Él la da a todos. Aquí estamos incluidos nosotros, hermanos. Nosotros los más faltos de sabiduría. ¿Y qué dice? Dios nos dará, ¿cómo nos dará la sabiduría Dios? Chiquiteando ahí a cuentachiles, ¿cómo se dice ahí? No, en abundancia. En abundancia, hermanos, qué bendición. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermano? Sé que quizás tú te consideras una persona falto de sabiduría. Inclusive te sientes menos que los demás. Déjame decirte que Dios ya te ha dado sabiduría, pero necesitas saber cómo usarla. Pero también pedirle en abundancia, sabiduría. Y Dios quiere darnos, hermano. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Pero ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál puede ser el obstáculo que puede impedir que no tengamos la habilidad para usar esa sabiduría o tenerla en abundancia? Santiago capítulo 1 en el versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. Dice, ¿cómo tienes que pedir la sabiduría? A ver si Dios puede ser capaz. ¿Así? Pues, a ver, no, hermanos, así como leímos en Isaías, que su palabra cumple ese propósito, así con esa certeza, hermanos, de que Dios con solamente un pensamiento, con solamente una palabra, todo se creó de la nada, de la misma manera, hermanos. Nosotros no debemos de dudar. Hermano, el que no actúa con sabiduría es porque no quiere. Dile a tu hermano, si tú no eres sabio es porque no quieres. Ok, Santiago 1.6 dice, pero pídala con fe, no dudando nada. Hermano, y aquí quiero que entiendas esto. Mira, muchas personas, a lo mejor en mis tiempos, ¿verdad? Que no son muchos, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la primaria, secundaria, ya empezaron a aullar. Porque en ese tiempo, hermanos, se le llamaba carrilla. ¿Sí saben? Ahora, ¿cómo le llaman ahora? Bulldog. ¿Cómo? Bully. Es la misma, ¿verdad? Hermanos, y a lo mejor nos dieron mucha carrilla. Y nada, o a lo mejor nuestros padres nos hirieron, ¿verdad? O a alguien. Y nada haces bien. Y esto y el otro, para no decir palabras que puedan sonar antisonantes, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros ya traemos una marca. Déjame decirte algo, hermano. Cuando tú naciste de nuevo, esa marca se te fue quitada. Ya no vivas ahí, hermano. Dios te ha prestado sabiduría, pero pídeselo. Señor, yo ya tengo algo de sabiduría.
ayúdame a saber usarla. Ya deja de considerarte como nada, hermano. No estamos hablando de que yo soy un campeón, no, olvídate de eso. Pero sí somos imagen de Dios, hermano. ¿Está entendiendo eso? Para que usted ya pueda caminar como un hijo de Dios, con sabiduría, con conocimiento, hermano. Ok, dice, pero pídala con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermano, pedir con fe, escuchen, va más allá de una declaración, va más allá que tú le digas ahorita, dámela, porque ahí dice, no, hermano, no. Se trata de una dependencia a Dios y de sentirnos inmerecedores de obtener lo que pedimos. Pero ¿saben, hermanos? Que nuestro Dios es misericordioso y por eso Él nos va a ayudar en lo que le pedimos conforme a su voluntad. Si quizás tú le pides un carro o una mejor casa, a lo mejor no te la da porque luego vas a hacer de ídolo el carro y ya ni vas a ir a la iglesia. O algo, o a lo mejor vas a tener una casa muy bonita que no quieres que nadie entre para que no te ensucie, o qué sé yo, ¿entiendes? O te vas a endeudar toda tu vida para agarrar un terreno, una casa, y luego ya no vas a tener paz. No sé, a lo mejor Dios no te ayuda, porque acuérdense que Él es sabio, Él sabe lo que más adelante nos va a pasar. Pero si tú le pides a Dios, Señor, ayúdame a ser más paciente, Él nos ayuda, porque es conforme a su voluntad. Si le pides sabiduría, Él nos ayuda, porque está de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero lo que sí, hermanos, es que si no creemos que Dios nos pueda dar sabiduría o ayudarnos a usarla, ¿qué dice el texto? Santiago 1:7. ¿Qué dice? Quizás por eso no somos sabios, hermanos, o no sabemos usar lo que ya Dios nos ha dado. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No recibiremos nada del Señor, en este caso, la sabiduría. Nos quedaremos como negligentes, faltos de sabiduría, ignorantes. ¿Me explico? Por lo tanto, hermanos, tenemos todo a nuestro favor para adquirir esa sabiduría de Dios, que nos llevará a agradarnos más a Él, a parecernos más a Él, a honrarlo más a Él y a nuestros hermanos. Nuestros hermanos lo van a notar y van a ser bendecidos a tener un hermano sabio entre ellos. ¿Usted conoce a alguien sabio, hermanos? No vuelten a verme a mí porque me lo voy a creer, ¿verdad? ¿Verdad? Pero qué bendición, hermano, porque a veces andamos todos atareados y no sabemos qué hacer y tenemos un amigo, un hermano, quien sea sabio, oye, ¿qué puedo hacer aquí? Y nos cambia rápidamente, pero tenemos que entender que no es él, ¿verdad? Viene de Dios. Y luego a veces decimos, a mí me ha pasado, ¿por qué no lo pensé? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a ustedes? Porque en ese momento estamos todos atribulados, pero por eso, hermanos, damos gracias a Dios por hermanos, son una bendición, que son sabios, ¿sí o no? Pero también el hermano que la sabiduría no la conoce ni en pintura, aguas, hermano, porque una persona imprudente, una persona falta de sabiduría ocasiona muchos problemas. Pero por eso estamos aprendiendo esto, ¿sí o no? Para salir de aquí, hermanos, convencidos de que ya tenemos sabiduría. Hay que pedir a Dios para que nos ayude a usarla, pero también hay que pedir en abundancia. Eso no es malo, hermanos. Siempre y cuando la queramos usar con un propósito para agradar más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? ¿Cuántos quieren tener una vida que le agrade más a Dios? ¿Cuántos quieren sabiduría? Pues aquí está la palabra, amados hermanos. Ya está en nosotros obedecer o desobedecer a Dios. Esto nos enseña el Dios de toda sabiduría. Y es lo que al conocerlo nosotros debemos imitar, es decir, ser sabios. ¿Aprendimos, amados hermanos? Conclusión y aplicación. Amados hermanos, tenemos al Dios de toda sabiduría, que hizo todo perfectamente inteligente para que se cumplieran sus propósitos. No hay fallas, hermano. Por favor, entienda eso. Si usted conoce al Dios de toda sabiduría, los planes de Dios son perfectos. Él ya tiene su plan para usted. Descanse en eso, hermano. No te, ¿y ahora qué va a pasar? Hermano, no vas a poder hacer ni que puedas crecer un pequeño, ni un centímetro por más que te afanes. No vamos a poder hacer nada.
Descansemos en que Dios tiene el mejor plan para mi vida. Que donde Él me abra una puerta, yo voy a entrar. Donde Él me cierra una puerta, yo me voy a hacer un lado. Porque Él es sabio, ¿sí entienden? Eso trae paz a mi corazón, que no me está siguiendo a un gurú, no estoy siguiendo a un gurú, uno que se le pirateó ahí, dijo que era el profeta, no sé quién. No, estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo a Dios, a la sabiduría de Dios, ¿entienden? Entonces descanse en eso, al conocer al Dios de sabiduría, yo descanso, hermano. Que mi vida esté escondida en sus manos. ¿Está entendiendo eso? Es más, hermanos, es mucho más esto. Pero solamente quiero que aprenda esto, porque con eso tiene, hermano, para vivir una vida diferente a la que usted está viviendo ahorita. ¿Estamos entendiendo? Esa sabiduría, hermanos, Dios la da, la quiere compartir con nosotros, con la limitante de que no es total ni perfecta, pero lo necesario vamos a tener para vivir una vida que agrade a Dios y también se va a reflejar hacia los demás. Hermano, gracias a Dios. Nadie puede decir desde ahora, no soy sabio. Más bien vas a decir, no quiero ser sabio, porque tú ya conoces el camino, ya se te enseñó, ya aprendimos a cómo serlo. Amén, amados hermanos. Pues vamos a poner por obra la bendita palabra. ¿Qué les parece? Póngase de pie conmigo. Recuerde que vamos a tener Santa Cena, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor y vamos a ponernos bien a cuentas con Él. Amén. ¿Ya tienen algo preparado? Okay. ¿Quieres cantar tú? ¿Cómo andas? Gracias a Dios, lo adoramos a Dios y participamos. Amén. ¿Aprendimos o no? Es una bendición conocer, hermano, que tenemos la inteligencia de Dios a nuestro alcance para poder marcar una diferencia en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en la iglesia. Dios requiere